nosotros les contábamos, estamos pendientes de los anuncios del Ministerio de Salud respecto a este nuevo plan que se va a llamar Nos Cuidamos Paso a Paso. Vamos a preguntarle bien porque también se nos confunde el nombre, pero fundamentalmente de qué se trata, qué pasa con el uso de la mascarilla, que es lo más importante tal vez, que comienza además a regir el próximo 14 de abril. Vamos a conversar con el subsecretario de Salud, el doctor Cristóbal Cuadrado. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por este contacto. Muchas veces lo contactamos durante la pandemia como médico, ahora como subsecretario, así que le agradecemos nuevamente que esté con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Muchas gracias. Un gusto poder estar con ustedes. Bueno, ahora ya desde autoridad que se ha convertido, subsecretario, ¿cuáles son los elementos que se tomaron para elaborar este nuevo plan que se dio a conocer hoy día a la ciudadanía y que flexibiliza el uso de la mascarilla en 2 etapas en espacios abiertos? ¿Qué es lo que se consideró? Lo primero es mencionar que durante estos primeros 25 días de instalación montamos una nueva institucionalidad con participación del mundo social, pero sobre todo la sociedad científica, que nos permitió conformar una Comisión Nacional de Respuesta Pandémica con expertos externos, con mesas temáticas permanentes que nos entregaron insumos para la toma de decisión con respecto a cómo podemos mejorar este plan paso a paso. Un primer elemento era que debíamos ser capaces de simplificar de alguna medida los mensajes. Había mucha confusión a veces, por ejemplo, con respecto a los aforos en actividades con o sin interacción. Había también dificultades para entender por qué ciertas actividades se permitían y otras no. Entonces, una de las cosas que tomamos como recomendación de las mesas de trabajo y el Consejo Asesor Externo fue la simplificación del plan paso a paso, y por eso planteamos 3 fases principales, identificadas con colores de simple comprensión: el verde en la fase de más bajo impacto, el amarillo para la de mediano impacto y la roja para el alto impacto, entendiendo que vamos a transitar en estas 3 fases en el escenario actual, al menos es lo más probable, dado lo que sabemos de la circulación viral y variantes en el mundo. Y en esas 3 fases podemos modificar varios elementos de restricciones o medidas que se utilizan para poder proteger a la población. Hay algunas medidas que se mantienen siempre en las 3 fases. Un ejemplo de eso es el pase de movilidad, que nos parece una herramienta muy importante para fomentar la vacunación de la población, particularmente la dosis de refuerzo, que es una de las primeras capas de protección. La segunda es el uso de mascarilla. El uso de mascarilla es obligatorio en los espacios cerrados en todas las fases del plan. ¿Por qué? Porque las mascarillas pueden reducir hasta en un 70% el riesgo de contagios. Planteamos además que hay ciertas circunstancias muy específicas, que básicamente en espacios abiertos, donde además podemos tener distanciamiento físico de al menos 1 metro entre persona y persona, donde en las fases de bajo y mediano riesgo puede ser voluntario el uso de mascarilla. Al respecto de esto quiero ser muy claro, ¿no? La mascarilla y la vacunación, además del distanciamiento físico y las medidas de autocuidado, como el aislarse en el caso de síntomas, son fundamentales. Y el plan paso a paso, reformulado y mejorado, considera estos elementos, primero simplificando su comunicación a la población, y segundo poniendo los énfasis en el cual en todas aquellas situaciones de riesgo tenemos que mantener la mayor cantidad de capas de protección posible. Doctor, desde el Colegio Médico, el doctor Bernucci ha sido crítico no solamente ahora, sino que de la administración anterior, y él dice que cree que la diferencia entre una fase y otra es leve y que se pudo hacer mucho más respecto a la comunicación de riesgo, ser más claro, porque la comunicación de riesgo es fundamental. Ahí está criticando que no está lo suficientemente claro. ¿Cómo se responde al Colegio Médico, que fue tan crítico durante la administración anterior y que hoy forma parte también de este equipo que está trabajando en términos de la pandemia? Yo creo que es muy importante mencionar que en las mesas temáticas permanentes hay participación de distintos actores, entre ellos hay representantes del Colegio Médico que han podido entregar sus puntos de vista, como también hay otros expertos de sociedades científicas, de representantes de universidades, otros gremios de la salud como la Confusam y la CUT, entre otros actores. Yo creo que es muy importante mencionar que en todos estos espacios de deliberación, cada uno de los actores tiene plena libertad de entregar sus puntos de vista y elementos.
pero hay que comprender de que hay visiones a veces diferentes. Y lo que nosotros hicimos fue, de hecho, consultar con el Consejo Asesor Externo y las cosas que nosotros estamos recomendando, por ejemplo, las 3 fases, las diferencias de medidas en términos de uso de mascarilla, aforos, pase de movilidad y cantidad máxima de personas en eventos, que son las 4 dimensiones principales, digamos, en las cuales hay cambios de medida. Los consultamos y acordamos con ellos. Esa discusión con el Consejo Asesor Externo fue informada también por elementos como las que menciona el doctor Bernucci. Entonces, yo creo que es natural que puedan existir visiones diversas. Nosotros no nos interesa pretender de que existe una única visión, pero sí transparentar que hay espacios para plantear estos puntos, hay deliberaciones donde hay actas también, y está muy claramente estipulado y también clarificado de cuáles son los fundamentos por los cuales se toma una decisión finalmente. Y eso a nosotros nos parece fundamental y un cambio también radical con respecto a lo que había sido las decisiones hasta ahora. Respecto a eso, por ejemplo, ¿pudiera ser más fácil hablar en vez de fase de bajo impacto, fase verde, fase amarilla, fase roja, para que nos quedara más claro? Eso acompaña, de hecho las gráficas ocupan el nombre de bajo, medio y alto, y además los colores verde, amarillo y rojo, precisamente porque entendemos, y eso fue algo también que trabajamos con el Consejo Asesor Externo, de que deben darse señales que van desde el punto de vista del lenguaje, pero también de la imagen. Y esos son elementos fundamentales que nosotros tomamos y que fueron parte también de las recomendaciones de las mesas temáticas permanentes, en las cuales revisamos muchos de los aspectos que nosotros incorporamos en el nuevo plan paso a paso. Ahora, doctor, la mascarilla, que va a ser obligatoria y solamente se le da la posibilidad a las personas que sea opcional en espacios abiertos en distintas, las primeras 2 fases. La mascarilla, porque también se ha hablado... Pero, Matilde, opcional, sí. Opcional solo cuando tenemos más de 1 metro de distancia. Eso me parece muy importante clarificarlo, ¿no? Ya. Por lo tanto, también se ha hablado de en espacios públicos, sin hacer la referencia, que tiene que ser, además de público, un espacio abierto. Por lo tanto, por ejemplo, le pongo un ejemplo, si voy a un mall, ¿tengo que usar mascarilla o no? Porque probablemente hay los espacios, digamos, abiertos de los malls, los pasillos son grandes y puedo estar a más de 1 metro de distancia. Ahí la distancia sí puede ser más de 1 metro. Ahí, ¿la tengo que usar o no? Un mall es un espacio cerrado, y para que entendamos a qué nos referimos con un espacio cerrado, son lugares que tienen techo y que tienen separaciones de muros. Un mall, por muy grande que este sea, es un espacio cerrado. Perfecto. Por lo tanto, en un mall o en un supermercado siempre van a ser obligatorio el uso de mascarilla independiente de la fase en la cual nos encontremos. Ya, entonces para que vayamos poniéndonos de acuerdo, no hay que solo hablar de espacios públicos, sino que espacios abiertos. Doctor, ¿qué pasa en las ferias libres? Que están en espacios abiertos, pero hay veces que hay mucha gente. Así es, y esa fue una reflexión que tuvimos en las mesas temáticas y también en el Consejo Asesor Externo, que no basta con la separación de espacios cerrados o abiertos, sino que hay que hacer también una claridad. Hay muchos espacios abiertos que siguen siendo el lugar de riesgo porque se generan aglomeraciones. Por ejemplo, esto puede ser un evento masivo, como puede ser ir al estadio, donde hay un espacio abierto, pero que hay una aglomeración, un concierto, o también grandes mercados, ferias libres, en las cuales hay un número muy importante de personas circulando de manera cercana. Por eso, la recomendación al respecto es que solamente en aquellos lugares donde podemos de manera efectiva mantener una separación de al menos 1 metro entre persona a persona y además estamos en lugar abierto, son los momentos en los cuales en las fases amarilla y verde, que son las de medio y bajo impacto, el uso de mascarillas en ese contexto muy particular se vuelve voluntario. Y quiero enfatizar esto porque no se ha acabado el uso de mascarilla. Las mascarillas siguen siendo una herramienta fundamental y de uso obligatorio. Y el llamado que hacemos a toda la ciudadanía es que, independiente de la fase en la cual nos encontremos, es que la mascarilla tiene que acompañarnos. Incluso si estoy en una fase de bajo riesgo y si yo salgo de mi domicilio, tengo que ir con una mascarilla porque lo más probable es que voy a ingresar a algún lugar cerrado, a transporte público, a algún comercio, y en todos aquellos lugares debo ingresar con mi mascarilla adecuadamente utilizada. Perfecto, está clarísimo en esa parte. Ahora, ¿cómo se van a definir las fases y se van a definir por región o por comuna? Que muchas veces también eso lleva a la confusión.
Nosotros desde hace un buen tiempo, de hecho desde antes de ingresar al gobierno, fuimos muy enfáticos de que en la mayor parte del país la decisión de entrar o no en una fase tenía que ser tomada en unidades geográficas más amplias. ¿Por qué? Porque muchas veces varias comunas que son parte de la misma conurbación tienen dinámicas de enfermedad que son muy similares. Por lo mismo nosotros tomamos la decisión de que el plan va a estar mirando la unidad de provincias o regiones, según sea el caso, de tal manera de que vamos a tomar decisiones en bloque con respecto a cómo se mueven las fases. Esto sí, debo decir, hay algunas condiciones muy específicas, como por ejemplo, hay lugares del país, para ejemplos concretos, Juan Fernández, algunas comunas en Magallanes o Aysén que están geográficamente muy dispersas y que en esos lugares uno podría considerar una decisión exclusivamente de una comuna. Pero en la mayor parte de Chile lo que vamos a estar mirando son grupos de comunas. Ahora, ¿por qué ustedes van a seguir viendo que en los martes, cuando nosotros hacemos los anuncios de cambios de fase, vamos a seguir hablando de comunas que cambian? Y eso es porque para la mayor parte de la población la comuna es lo que le es más cercano desde el punto de vista de entender la geografía del país. Las provincias suelen ser algo que no está tan interiorizado y por lo tanto vamos a seguir comunicándolo de esa manera, pero no significa que la decisión de indicadores y el análisis epidemiológico esté ocurriendo exclusivamente al nivel comunal como fue en algún momento. ¿Y cómo se va a decretar un cambio de fase? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener cada una de las fases para entrar a ella? Lo que nosotros hemos planteado con el Consejo Asesor Externo es que van a existir indicadores múltiples que van a ser analizados. Algunos de ellos son el uso de camas críticas por pacientes COVID, la presión en los servicios de urgencia por atención de personas, la cobertura de vacunación, la tasa de crecimiento de nuevos casos de COVID como criterios que son considerados como mayores dentro de la posibilidad de cambiar de fase. Y además van a haber criterios que son más territoriales. Por ejemplo, vamos a estar recibiendo información directamente de las seremías y autoridades locales en que semanalmente nos van a estar informando de situaciones particulares que quizás estos indicadores agregados desde el nivel central no nos van a entregar información. Con esos datos nosotros vamos a tomar semanalmente las decisiones con respecto a cambios de fase, que como he adelantado van a ser decisiones que van a estar mirando unidades geográficas más amplias. Los días martes es el día donde nosotros vamos a hacer los anuncios de cambios de fase. De hecho, el próximo martes va a ser el momento en que vamos a comunicar al país cuál es la fase en la cual inician, digamos, todas las comunas del país y todos los territorios del país en el contexto del nuevo plan paso a paso. Subsecretario, ¿qué pasa con las restricciones para la gente que ingresa al país, sobre todo a través de los aeropuertos, que esa ha sido una crítica muy grande, que plantea que Chile es de los países que tiene más restricciones y que eso ha limitado el turismo, los viajes y que es una industria que está bastante golpeada luego de la pandemia y que estas restricciones no se aplican prácticamente en ningún lugar? Nosotros somos muy conscientes de esta situación y en paralelo a la readecuación del plan paso a paso hemos estado analizando y planteando una modificación a lo que es el plan actual de manejo de fronteras. Evidentemente la situación epidemiológica actual es muy diferente y nos permite también comenzar a liberar algunas de las medidas de frontera y eso va a ser anunciado durante los próximos días en coordinación con otros ministerios que están involucrados en la respuesta de frontera. Así que le podemos comunicar al país que muy pronto vamos a tener noticias con respecto a estos elementos. Ya, es una muy buena noticia. Dentro de los próximos días entonces va a cambiar el tema de los ingresos para Chile en este plan. Así es, y vamos a presentar tal como lo hicimos con el plan paso a paso, con mucha claridad cuáles son los criterios y cuáles son las etapas de alerta en las cuales va a estar nuestro manejo de fronteras, entendiendo que en los momentos de menor alerta se debe flexibilizar muchísimo más que lo que tenemos hoy, la posibilidad de circulación de las personas hacia el interior y hacia el exterior del país. Subsecretario, hemos visto durante toda la pandemia que el virus va mutando y ya estamos en una variante que en Europa se ha definido como la XE, que plantean es un 10% más contagiosa que la supercontagiosa Omicron. Todavía no hay detalles respecto a la gravedad de cuadros que puede provocar ni a la letalidad. ¿Cuáles son los antecedentes que tienen ustedes respecto a esta nueva variante? ¿Y qué pasa cuando suben demasiado los números de casos, pero eso no va acompañado de una gravedad? Porque pudiéramos tener a lo mejor con una nueva variante muchísimos más casos, pero que no vayan a necesitar mayores cuidados.
Con respecto a las variantes, la variante principal circulante en nuestro país es la variante Omicron. Además tenemos una circulación menor aún de la variante BA2, que es un sublinaje de Omicron y que generó un segundo pic en muchos países europeos durante las últimas semanas. Y como tú mencionabas, hay una nueva variante, pero que es una variante de interés, no una variante de preocupación. Es importante eso diferenciarlo, un concepto muy técnico que ocupa la Organización Mundial de la Salud para diferenciar las variantes que están siendo monitoreadas porque eventualmente podrían significar alguna preocupación. Esas son las variantes de interés, versus las variantes de preocupación, que son aquellas que ya han demostrado de que son realmente variantes que incrementan la posibilidad de contagio, que evaden la respuesta inmunológica o que son más graves. La variante que se está identificando recientemente en Europa cumple los requisitos para ser una variante de interés, pero no una variante de preocupación por lo pronto. Por lo tanto, nosotros estamos en conocimiento y en coordinación con la Organización Mundial de la Salud para estar primero atentos a cualquier información adicional de los países de los cuales se ha identificado y tomar las medidas que sean necesarias para prevenir su ingreso si es que fuera una variante de preocupación. Y finalmente, subsecretario, hoy día se han reportado 1.932 casos nuevos de contagio. ¿Cómo se ha seguido la trazabilidad y cómo va a seguir en el futuro? El sistema de trazabilidad fue algo que tuvo muchísimos cambios, se desescaló en gran medida por el gobierno saliente. Nosotros estamos haciendo un nuevo plan de trazabilidad, solicitando recursos adicionales a la Dirección de Presupuestos para poder entregar recursos adecuadamente a las seremías y a los centros de salud familiar del país para que puedan volver a montar su capacidad de trazabilidad, que hoy día está muy disminuida. Durante estas semanas, el foco principal de la trazabilidad ha estado puesto en la trazabilidad en escuelas y en colegios, en el contexto del plan de retorno seguro a clases. Y en ese contexto hemos visto que tanto las seremías como los centros de salud familiar, en coordinación con los establecimientos educativos, han tenido una gran capacidad de responder de manera oportuna, evitando el crecimiento de brotes importantes en las escuelas y haciendo también que el retorno a clases sea lo más seguro posible. Nosotros creemos que hay que mantener actividades de trazabilidad en todos aquellos sectores críticos, como viajeros, establecimientos educativos, también establecimientos de salud, y que en la medida de que las condiciones sanitarias lo requieran, volver a escalar la trazabilidad a un nivel mayor, parecido a lo que teníamos muy al comienzo, en la cual se hizo algunos intentos de trazabilidad más universal. Pero eso es dependiente de cuáles son las condiciones de variante circulante. Omicron tiene una particularidad, que es una variante que se transmite extremadamente rápido. Significa que el tiempo de ventana en la cual uno puede hacer una trazabilidad es extremadamente corto, y esa es una de las razones por las cuales se ha adoptado en la mayor parte de los países avanzar en una trazabilidad focalizada en grupos de más riesgo, más que una trazabilidad universal que tiende a llegar demasiado lento. Muy bien, doctor Cristóbal Cuadrado, subsecretario de Salud, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN y recordar que el tema de la mascarilla es a partir del 14 de abril, no todavía, para que la gente no se entusiasme. Muchísimas gracias. Así es. Por eso yo sigo con mi mascarilla bien puesta, pese a que estoy en un espacio abierto y a más de 1 metro de distancia de las personas más cercanas. Así es, muy bien, muchísimas gracias, doctor, que esté bien, buenas tardes. Que esté muy bien, muy buenas tardes.